El programa de EPW lo que hace es convierte un fichero EPW, un fichero climático en formato NRI Plus, a un fichero CSV, con valores separados por coma, que puede abrir directamente Excel y podemos editar y modificar dicho fichero climático de una forma muy sencilla. La forma de trabajar con el programa es la siguiente. Nos iríamos a EPW seleccionamos el fichero climático en formato NRI Plus, EPW, y automáticamente nos aparece el cuadro para guardar este fichero en formato CSV. Si os fijáis, aquí aparece cierto contenido del fichero, que es el encabezado donde aparece información pues como los días de diseño, la localización, bueno, una serie de información, que esto no es una información en columnas editable. Entonces, si queremos hacer una modificación a esta información, la podemos hacer directamente desde aquí, editando desde aquí. Pero si queremos trabajar sobre las columnas, los datos horarios del fichero climático, tendríamos que abrir el CSV que acabamos de crear. Con doble clic se nos abriría en Excel y aquí podríamos editar los valores que nos interesaran. Si os fijáis, hay una serie de valores o de columnas que el encabezado lleva un asterisco delante. Esto quiere decir que este dato lo va a utilizar NRI Plus en la simulación. Hay otros que son complementarios, porque el fichero EPW climático es un fichero de uso general que podría utilizarse por otros programas, que en este caso los que aparecen sin el asterisco no se utilizan por NRI Plus para simular el fichero que vayamos a utilizar. Si quisiéramos hacer una modificación, bueno, pues es tan sencillo como, por ejemplo, si queremos modificar la dirección y velocidad de viento, nos vamos a dirección de viento, vamos a poner un viento desde el norte y una velocidad de 4 metros por segundo. Si trasladamos estos datos a todo el año, vamos a simular que el viento es constante durante todo el año y no tenemos más que guardar el fichero. Lo guardaremos exactamente en el mismo formato, delimitado por comas, ¿sí? Y bueno, podemos cerrar. Si volvemos a nuestro programa de EPW-CSV, es importante que el encabezado siga aquí. Es decir, si hemos cerrado este programa por equivocación, podemos volver a abrirlo, tendremos que volver a cargar el mismo EPW para tener este encabezado, porque este encabezado se va a volver a reescribir cuando generemos el EPW. Entonces nos vamos al segundo botón, CSV a EPW, seleccionamos el CSV que acabamos de modificar y lo guardamos con otro nombre, pues por ejemplo el que nos aparece por defecto con el sufijo modificado. Lo guardamos y ya nos aparece aquí el EPW modificado. Esto podríamos usarlo ya para simular tanto en NRI Plus como en Design Builder. Si quisiéramos generar el fichero stat con información estadística generada a partir de este fichero climático, o un DDI por defecto que contiene los datos de diseño, bueno, en este caso, al ser un fichero modificado, es posible que no localice la información necesaria para generar los datos de diseño, aunque el fichero se va a generar. Lo que tendríamos que utilizar es la aplicación Weather Converter que aparece, que se nos instala cuando instalamos NRI Plus, que es esta de aquí, en una instalación cualquiera de NRI Plus, en la carpeta Preprocess Weather Converter hay una aplicación que se llama Weather, que nos sirve para convertir distintos ficheros climáticos. En este caso no vamos a hacer realmente una conversión, sino lo que vamos a hacer es coger el fichero que acabamos de modificar y vamos a convertirlo a NRI Plus. En realidad no va a hacer una conversión directa del EPW porque ya no vamos a hacer ninguna modificación de formato, pero lo que sí nos va a hacer es generar los ficheros DDI y el fichero stat, que es el más, bueno, sería en este caso el más interesante. Si lo abriéramos con el bloc de notas, pues veríamos información estadística sobre este fichero climático que acabamos de modificar. Esta es la forma sencilla de utilizar el programa y bueno, pues nos
resuelve la problemática de convertir este fichero de PW a valores separados por coma, punto y coma en función de la configuración regional que tengamos, volver a hacer las modificaciones, volver a convertirlo a PW, que a veces pues es un poco más complejo si lo tratamos de hacer de una forma manual.